Muy bien, pues ya comenzamos nuestra grabación de la clase de hoy, que básicamente es en referencia a un repaso de los temas que se revisaron semana a semana, desde que ustedes iniciaron sus cursos, y vamos a ver qué podemos comentar referente a esos temas de su asignatura, que ahora tendrán que revisarlos en el examen parcial. Ya ustedes lo revisaron todos y cada uno de ellos a través del cuestionario de Semana Score, cuestionario en la paquetería Score. Y en la semana 2 no hubo un paquete Score, hubo una actividad de Moodle, se llama así, en la cual ustedes hicieron una síntesis de lo que significa la síntesis, es la comprensión y la explicación del tema que se llamó el pensamiento económico, político y social y el medio natural, es decir, toda la influencia que tienen las sociedades humanas en los ecosistemas y ambientes naturales. Y el pensamiento económico, político y social tendría que verse de una forma integrada, como ustedes lo vieron, a través de un pensamiento interdisciplinario. Y ese tema no tiene preguntas, ¿sí? No tiene preguntas, pero los demás sí, el primero, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, voy a mostrarles voy a mostrarles enunciados que tienen que ver con lo que ustedes, de alguna manera, ya aprendieron en esas semanas. En esta lámina y en las que siguen están los enunciados que, si por ejemplo los convertimos en pregunta y les buscamos la respuesta ahí mismo, va a serles de utilidad para darse una idea de lo que puede presentarse en el examen. El examen, como se establece aquí en la página, en el aula, este examen, vamos a ampliar un poco la imagen. Se pasó mucho. En este examen, se comenta que va a empezar el día 9, aquí no tiene la fecha, el día 9 de julio, y va a concluir el día 12 de julio. Ustedes tienen en total 2 intentos. Aquí vamos a modificarlo porque aparece 3. Son 2 intentos para hacer su examen parcial. Y entonces, el día que comienza, día 9 de julio, desde que inicia el día hasta el día 12, lunes 12 de julio, para concluir el plazo para el examen. 2 horas de tiempo para hacer su examen. Son en total 30 reactivos de opción múltiple, y cada examen pues es distinto, porque aunque son 50 preguntas de base de lo que es el banco de reactivos, son aleatorias y van cambiando en cada intento. Es decir, nunca es el mismo examen para un alumno en sus 2 veces, ni para todos los alumnos, siempre es diferente. 50 preguntas, pero aleatoriamente expuestas, y eso lo hace variar. Así que
se requiere que ustedes estén tranquilos en su casa para hacer su examen, que su internet sea confiable, igualmente su dispositivo sea confiable, un ambiente relajado y haber estudiado lo suficiente para poder presentar ese examen. Cada examen, son 6 exámenes para ustedes y tienen 4 días para hacerlos. De recursos, pues es todo lo que ustedes hicieron de actividades cada semana, videos, sesiones síncronas que ustedes ya tienen en su haber, y las lecturas que se recomendaron en todo el paquetería Sport, ¿sí? Y lo mismo, los recursos que se les provieron, en el caso de los maestros que les pusieron recursos, como ¿sí? Presentación de la semana, y en la 5, en la 4, en la 3 y en la 1. Estoy omitiendo la 2 porque... Denme un segundo, por favorcito. Ok. Ajá, les decía que la semana número 2, ese tema de la semana 2, no está incluido en los temas de examen. Es la 1, la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles los enunciados de los temas. Aquí va a aparecer aquí arriba de qué tema estamos hablando. Y en cada enunciado ustedes lo pueden revisar porque en sí es una información totalmente correcta, válida, concreta. Y si la convierten en pregunta para ustedes, la pueden contestar con el mismo enunciado. Entonces, en el tema de introducción al desarrollo sustentable, tenemos que se inició fundamentalmente con las cumbres de Naciones Unidas en materia ambiental. La primera de ellas fue en este año, 1972, y fue realizada en Estocolmo, Suecia, y se le llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Si ustedes plantean una pregunta de este enunciado, tendrían la pauta para poder estudiar, ¿sí? Al respecto. Y bueno, el siguiente enunciado va relacionado directamente con el anterior. Y en este caso tenemos que esa conferencia de que estamos hablando, el tema de medio ambiente, ¿sí? O problemas ambientales fueron relevantes a nivel internacional, ¿sí? En esa cumbre, porque en esa cumbre participaron los gobiernos de países desarrollados y de países en desarrollo, y en ese año no participó lo que era en aquel entonces la Unión Soviética. Ahora ya no hay Unión Soviética, ¿sí? Son países separados, el bloque separado. Entonces, los aliados de la Unión Soviética tampoco asistieron a esa cumbre, ¿sí? En ese tiempo estaba la Guerra Fría. Entonces, aquí tenemos el siguiente enunciado del año en el cual se crea una comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo, y esa comisión fue encargada de hacer un estudio, y ese estudio, cuando se presentó como ya una exposición en este año, 87, se llamó Informe Brundtland. Sí, el documento se llama Nuestro Futuro Común, pero el nombre que también le dieron fue el Informe Brundtland, que es el nombre de una persona que estuvo a cargo de esa comisión. Y esa Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo presentó una definición para ese entonces, hablamos de 1987, en la cual establecía que el desarrollo, para ser sustentable, tendría que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y que los recursos, ¿sí? En la tierra, en los países, no se comprometieran ni a los ecosistemas,
se les comprometiera en su capacidad de poder regenerarlos para que estuvieran disponibles para las siguientes generaciones y pudieran tener satisfechas sus necesidades. Entonces, ese es el tema que hemos estado revisando de lo que es desarrollo sustentable. Y entonces yo les planteo estos enunciados, ustedes los pueden ubicar como una pregunta y de esa manera pueden ir ustedes preparándose para el examen, ¿sí? Entonces, vamos a continuar revisando las siguientes enunciados de ese tema. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta de lo que hemos estado presentando? Adelante, Hilda. Sí, está siendo grabada, efectivamente, así va a quedar. Bien, bueno, volvamos entonces al tema, si no hay más preguntas. Y vamos a avanzar en la siguiente lámina, en la que se presentan dos informaciones, que es referente a Río de Janeiro, Brasil, en donde fue la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en el año de 1992. Es decir, pasaron 20 años de la cumbre anterior. Primera cumbre, 72, 20 años más tarde, la segunda cumbre, ¿sí? En Río de Janeiro. Entonces, en esa cumbre de Río de Janeiro, como en la anterior también, se hizo una declaración. La declaración de Río de Janeiro, ¿sí? Sobre el medio ambiente del 92, tuvo como fundamento la declaración de la conferencia de Estocolmo y a la vez en esa cumbre y en esa declaración se reafirmó el mismo documento que estamos hablando, que se estableció como una declaración de Naciones Unidas en Suecia, en el 72, Estocolmo, Suecia. Así que es muy importante esto, y en la semana número 7, este tema lo vamos a revisar más ampliamente. Entonces, ustedes convierten cada enunciado en pregunta, y eso lo pueden así, el enunciado es una información verídica y real, lo convierten en pregunta, y pueden ustedes entonces, de esa manera, estudiar. O bien, pueden buscar también información al respecto para ampliarla, porque estudiar para un examen y aprenderse de memoria las informaciones es muy complicado. Son 6 exámenes, 6 materias diferentes, pero ver, por ejemplo, el enunciado y planteárselo como una pregunta a ustedes mismos les va a dar la pauta a poder tener una mayor retentiva, e inclusive investigar en el internet algo al respecto de esto, igual les va a dar mayor oportunidad de aprender y de recordarlo muy bien en el día en que aparezca cualquier pregunta en el examen. Les presento entonces la siguiente lámina. Tenemos tres enunciados referentes al desarrollo económico que inicialmente pues, fue capitalista, y la Guerra Fría justamente tiene que ver en una competencia entre el bloque soviético, cuyo modelo económico de desarrollo era socialista, contra el bloque de los países aliados que era capitalista. Entonces, ese modelo de desarrollo económico capitalista tenía frente el modelo socialista, y en el caso del capitalista, ese modelo se basa básicamente en lo económico, ¿sí? En la racionalidad económica, es decir, importan las ganancias, ¿sí? Y para lograr las ganancias, ¿qué había que hacer? Bueno, pues usar recursos naturales, desarrollarlos como recursos nuevos de una forma intensiva y de una forma extensiva.
sin importar su conservación. Por esa razón, el modelo capitalista es un modelo que se agota en sí mismo en el tiempo y no puede sostenerse. Por esa razón, la crítica de los ambientalistas surgió como una oposición a ese modo de explotación, a ese modo de vida contemporáneo. Y la crítica ambientalista expresaba ciertas corrientes diversas, como ustedes lo vieron en el tema número 2. Y esas corrientes diversas tenían un eje principal, un eje común, y ese eje común fue el que dio, a final de cuentas, una cierta revisión de la misma teoría del desarrollo social humano para convertirlo finalmente en una vertiente que orientó hacia el desarrollo sustentable. Es decir, la teoría económica, ¿sí?, es la primera vertiente de las dos que fundamentan el inicio u origen del desarrollo sustentable. La otra vertiente es la crítica ambientalista. Entonces, la teoría económica es la primera vertiente que dio lugar a un desarrollo sustentable por haber surgido una crítica ambientalista. ¿Sí? La teoría económica pudo haber seguido siendo la misma, sin variar, puesto que el capital es lo que importa. Pero como la crítica ambientalista tuvo lugar, entonces, entre las dos, pero fundamentalmente esta crítica ambientalista derivó hacia una revisión teórica de lo que es el desarrollo social, humano y sustentable. Entonces, en la siguiente lámina, que es la tercera y última de este tema, tenemos 4 enunciados más, en el cual establecemos que el desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo económico, sí, pero también social y también del cuidado del ambiente y los ecosistemas. Son dos cosas aparejadas. En primer lugar, los ecosistemas existen naturalmente y el ambiente es cualquier lugar modificado por los grupos humanos. Es decir, el ambiente es el resultado de una modificación que ha llegado a ser fundamentalmente en algunos lugares una alteración del ecosistema. Pero se supone que si ahora somos cuidadosos, no tendríamos por qué alterar más allá los ecosistemas de lo que es permisible. No contaminarlos, no alterarlos, no afectarlos. Así que el desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo que se opone, es contrapuesto al modelo de desarrollo capitalista, ¿sí?, racional, económico capitalista, que es intensivo y que es insostenible por lo mismo. Y uno de los efectos que aparece en ese modelo de desarrollo, antes de ser sustentable, ¿sí?, ha sido la urbanización. Es decir, la civilización moderna tiene un proyecto de desarrollo que se refleja en la urbanización, se refleja en la industrialización, se refleja en un mercado internacional y también en lo que se llama crecimiento económico. Es decir, la modernidad tiene estos efectos, ¿sí? Y vamos a ver después en el tema la semana número 8, el tema de globalización. La globalización es una variante del desarrollo capitalista. Es decir, no necesariamente el capitalismo se terminó, sino que se incrementó con la globalización. Sin embargo, ha sido un pleito enorme, por decir pleito enorme, entre la globalización y el desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque la globalización implica que el capitalismo va más allá de las fronteras de un país, de modo que este proyecto modernizador, globalizador, civilizatorio, ¿sí?, tiene como efectos que se urbanizan los ecosistemas, se industrializan los ecosistemas, ¿sí?, se abren mercados amplios, se hace intensivo
el uso de recursos, todo buscando el crecimiento económico, ¿sí? Esto va aparejado. Entonces, para que las cuestiones sean sustentables, ¿sí? Nos referimos a una relación de conservar los recursos naturales y desarrollarnos, ¿sí? No solo el crecimiento económico, sino el desarrollo, el cual implica una distribución, ¿sí?, justa de los recursos económicos y los recursos desarrollados. Así que los componentes que se revisan, que tienen que ser los indicadores de desarrollo sustentable, tienen que ver en tres aspectos del contexto general: el aspecto económico, el aspecto social y el ambiental. Es decir, cuando hablemos nosotros de que un municipio, ¿sí?, un colectivo, es sustentable en su ambiente, en su ecosistema, es porque la economía es justa, es equitativa, los recursos son para todos, la sociedad igualmente tiene equilibrios, hay equidad de género, igualdad para todos, oportunidad para todos, no hay marginación, sí, para nadie, no hay, hay otro término que ahorita se me está olvidando, marginación, sí es el término, ajá, a nadie se le relega, ni se le margina, todos van siendo incorporados en las oportunidades de la vida social. Y también, lógico, cuidado ambiental, cuidado de los ecosistemas. Así que son los componentes para que podamos revisar nosotros como indicadores de la sustentabilidad en el desarrollo de las sociedades. En la semana número 10, creo, la 11, vamos a ver justamente las cuestiones de los indicadores del desarrollo sustentable. Por ahora es un enunciado, ¿sí?, que hay que tenerlo muy presente. La sustentabilidad implica revisar los tres componentes básicos: económico, social y ambiental, sin olvidarnos que nos quedan dos, que son el político y la cultura. Muy bien, entonces abrimos una pequeña pauta, ¿sí?, antes de pasar al siguiente tema, que es el número 2, número 3. ¿Preguntas de alguien? ¿Alguna duda que tengan? ¿Comentario? No, no, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a avanzar al siguiente tema. Quiero decirles que de estos enunciados, probablemente algunos de ellos les parezcan bastante conocidos porque en 5 de ellos hay una relación con las preguntas que ustedes revisaron en la semana número 1. Y lo mismo van a observar en el tema de la semana 3, 4 y 5. Entonces, vamos a ver, había comentado yo que la semana 2, ¿sí?, no aparece dentro del examen, ¿sí? Es 1, 3, 4 y 5. Entonces, en la semana número 3 revisamos la problemática socioeconómica, en la 4 la problemática ambiental y en la 5 la institucional. Entonces, aquí tienen ustedes varios enunciados que tienen que ver con ese tema, ¿sí? Aquí establecemos, por ejemplo, que los principales problemas socioeconómicos que enfrenta la sociedad son la sobrepoblación, la desigualdad y el consumismo, ¿sí? En este caso, la desigualdad implicaría una injusticia social, ¿sí?, por lo cual no seríamos sustentables. El consumismo, bueno, pues es una cuestión también que tiene que ver con un exceso en el uso de los recursos, aprovechamiento de los mismos. Y resulta también que los factores ambientales también van a afectar la salud de las poblaciones cuando el agua que se abastece puede no ser potable,
¿sí? O bien no hay saneamiento municipal. Pues son también indicadores, ¿sí?, de que la sustentabilidad, en el caso de lo que sería un factor ambiental, afecta a la sociedad, ¿sí? Recuerden que los factores, perdón, los problemas ambientales son en principio problemas sociales. Ahora, las enfermedades que se pueden producir por agua contaminada o por carencias de agua son las diarreas, el tracoma y la esquistosomiasis y la conjuntivitis. Esta les suena conocida porque es de los ojos. Estos son de diarreas intestinales, pero hay que revisar, ¿sí?, quien tenga interés y curiosidad, qué es el tracoma y qué es la esquistosomiasis en el internet, ¿sí? Hay que hacer una revisión para tener referencia a esas dos, que no nos suene a inglés. Ahora, la forma más efectiva para responder ante los problemas socioeconómicos de la sociedad, se puede pensar que es concientizarnos a las personas sobre estos problemas y plantearse cómo cada quien puede contribuir desde su posición personal, familiar, a contrarrestar esos problemas, disminuirlos. Por lo mismo, sí, hay organizaciones medioambientales que trabajan en algunos aspectos. Esto lo vamos a revisar en la... No, esto lo vieron un poco en la semana número 5, pero lo vamos a ver después en la semana número, me parece que la semana número 10. Estas organizaciones medioambientales no dependen de los gobiernos en totalidad, porque sí les brindan recursos y sí establecen las normas, pero igual pueden hacerse de recursos por aportaciones de los socios, ¿sí? No solamente del gobierno, sino también de los socios. Y bueno, el caso de una organización medioambiental internacional, Greenpeace, es un ejemplo de ese tipo de organizaciones ambientales que buscan justamente responder ante problemas ambientales y sociales. Entonces, usted puede buscar en Internet qué es Greenpeace, a qué se dedica, que tiene socios, que tiene voluntarios, ¿sí? Y se puede aportar a esta organización para contribuir con ella en alguna de las actividades que ella realizan de atención a sociedades en diversas partes del mundo y ayudar a educación ambiental y ayudar a la pérdida de biodiversidad y ayudar a las sociedades rurales e incluso también urbanas. Entonces, en la siguiente lámina tenemos que cuando la población incrementa, obviamente va a incrementar el consumo y eso va a aumentar la demanda de los productos, ¿sí? Es una cuestión también que tiene que ver con el mercado, pero la población hace, cuando es consumidora, ¿sí? Cuando una población aumenta y no tiene recursos económicos, pues difícilmente va a ser consumidora, ¿sí? Tendrá otro tipo de problemas, pero no sería de consumismo. Y en el caso, por ejemplo, de los indígenas, su condición de pueblos originarios ha consistido en que son una población históricamente que ha sido excluida de los beneficios del desarrollo nacional. Ha habido sexenios, sí, sexenios de Lázaro Cárdenas, de López Mateos, actualmente López Obrador, en el cual sí son poblaciones que se está haciendo en ellas justicia para contrarrestar justamente la exclusión histórica que ha habido de ellos en el beneficio nacional. Y se considera, por otra parte, que la pobreza también puede ser un indicador de la insuficiencia de vivienda, lo mismo de la protección de la salud. Entonces, la salud
es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente es que no tengamos una enfermedad o una incapacidad o una discapacidad, sino que tengamos un estado completo de bienestar físico, social y mental, ¿sí? Y bueno, en este tema se revisa también que, por ejemplo, uno de los problemas ambientales y sociales es que se ha perdido en los ecosistemas casi la tercera parte de la superficie arbolada de nuestro país por presiones de carácter agrícola, industrial y de vivienda. Y esto significa, en cierta forma, un rezago y un problema a la economía mexicana. Y por otro lado, cuando hay una gran cantidad de consumo a través de la compra e incluso la acumulación de bienes y servicios que pueden no ser esenciales, implica, sí, que puede haber una explotación mayor, una sobreexplotación de recursos naturales. Entonces, esas serían las observaciones, el enunciado que tenemos para la semana 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces vamos a revisar la semana 4, la problemática ambiental. Sí, aquí tenemos varios enunciados que tienen que ver con esa temática. Aquí tenemos, por ejemplo, que el uso de combustibles fósiles es considerada la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, y ese gas sería el dióxido de carbono. Así que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que va a provocar un aumento de temperatura, un aumento en el calentamiento que puede ser incluso global, viéndolo de esa manera. Y por otro lado, la contaminación del agua, ¿sí?, puede estar asociada a vertidos industriales, a vertidos domésticos y lo mismo a escorrentía de tierras cultivadas. Es decir, tierras cultivadas pueden tener plaguicidas, pueden tener básicamente plaguicidas que pueden ser del tipo, hay también de malezas. Entonces esos plaguicidas pueden escurrir y contaminar otras aguas, ¿sí? Ahora, en el caso de los ruidos, cuando aumenta mucho el ruido en las ciudades y otros lugares que puede haber, como en fábricas e industria, este ruido excesivo y la exposición prolongada al ruido puede provocar una pérdida de audición y lo mismo cefalias, dolores de cabeza, y son efectos nocivos al respecto. Sí, y otro tema es, por ejemplo, la energía renovable. Uno de los tipos o ejemplos de tipos de energía renovable es el uso de molinos de viento y lo que ahora se conoce como aerogeneradores. Acá por el rumbo hacia el aeropuerto de Apodaca hay un negocio que vende molinos de viento. Si alguien lo ha visto, puede comentar esa cuestión. Y en otra cuestión del mismo tema, tenemos que la diversidad de seres vivos, ¿sí?, proporciona a los seres humanos una cantidad enorme de bienes naturales y de servicios que prestan los ecosistemas. Por ejemplo, los alimentos que tenemos nosotros, muchos naturales, son de origen animal y vegetal. Algunos industriales, pues son los que se producen como conservas, como fermentados en la industria. Igualmente tenemos que se pueden producir y generar medicinas a partir de algunas especies vegetales, y también se pueden generar productos industriales, como sería el caso del azúcar, el caso del alcohol, etcétera. Hay muchos productos que se pueden lograr a través de seres vivos que significan para nosotros recursos vivos, recursos bióticos,
que nos dan un gran beneficio en la vida humana. Ahora, la siguiente lámina tenemos la temática del cambio climático, ¿sí? El efecto invernadero, la capa de ozono estratosférica que se destruye y la pérdida de biodiversidad. Todos ellos en conjunto en todo el planeta significan que son problemas macroecológicos, ¿sí? Y la contaminación, por ejemplo, de aire, de agua, suelo, son microecológicos. Y esta contaminación microecológica se refiere a cambios indeseables que pueden ser, en el caso del aire, del agua o del suelo, incluso de alimentos que afectan a la salud y que afectan también a la supervivencia o actividades de los humanos, incluso también de otros seres vivos. Así que la contaminación es microecológica y el cambio climático, efecto invernadero, la capa de ozono que destruye y la pérdida de biodiversidad son problemas macroecológicos, ¿sí? Claro, todas las sociedades producen residuos y en el caso, por ejemplo, de los residuos sólidos municipales, se consideran que son ordinarios y también especiales. Es decir, hay una clasificación en ordinarios y en especiales, de acuerdo con sus características físicas y características químicas. En el caso de los residuos peligrosos, son los que se generan por actividad industrial y tienen un alto riesgo, ¿sí? Y se identifican por sus características CRETIF. Hemos comentado en la clase anterior que la C es de corrosivos, la R es de reactivos, la E es de explosivos, la T es de tóxicos, la I es de inflamables y la B es de biológicos, CRETIF. Son residuos que tienen una característica de estas 6 y son peligrosos. Ahora, en el caso, por ejemplo, comentábamos de la contaminación del aire, tenemos que el monóxido de carbono es un contaminante, o se consideran químicamente primarios. Así que el monóxido de carbono es un contaminante primario del aire y es uno de 5 que hay, ¿sí? Está el CO2 y está el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre y el metano. Son los 5 contaminantes primarios del aire. Bien, entonces, continuando con la semana 4, la problemática ambiental, tenemos que los agentes patógenos son un tipo de contaminantes del agua y estos patógenos son la principal causa de las altas tasas de mortalidad y de morbilidad, o sea, de enfermedad de la población, en particular la infantil, sobre todo en países que tienen deficiencias en lo que es la infraestructura urbana municipal de drenaje, ¿sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los residuos que derivan de envases, de artículos diversos, ¿sí? Que son papel, cartón, vidrio, metales, aluminio y plástico, estos son residuos inorgánicos. Son residuos que pueden ser municipales, ¿sí? Y que son inorgánicos. Y tenemos también que una de las industrias, como la del azúcar, es un sector, sí, que representa la mayor parte de las descargas de aguas residuales a cuerpos de agua. Y esto es un problema que no puede persistir si estamos hablando de que tiene que haber un control y tratamiento de aguas residuales para la industria y regrese el agua residual como un agua tratada. Es decir, no pueden descargar ni deben descargar a cuerpos de agua aguas residuales, sino aguas tratadas. Una vez que las traten, el agua cambia sus características de contaminación y puede ser reutilizada. Hay ciertas empresas que producen plantas de tratamiento de un tamaño muy práctico, ¿sí?
muy fácil de que la industria la pueda ocupar. Claro, hablamos de una cantidad de agua, vamos a pensar en que, por ejemplo, sean unos 5 metros cúbicos de agua por día que se puedan tratar, utilizar y tratar. Empresas pequeñas pueden tener ese tipo de sistemas, usar el agua, tratarla y descargarla sin contaminación. Pero empresas grandes difícilmente lo podrán hacer, o tendría que buscarse la manera de que también sus descargas sean tratadas en algún tipo de planta adecuada y puedan descargar el agua ya como un agua que se puede incluso utilizar en riegos e incluso en sanitarios. Ahora, en otra temática, la propensión que es mayor a desastres naturales se puede considerar como un problema que va asociado a alteraciones físicas de los ecosistemas. Es decir, cuando, por ejemplo, vamos a pensar en un ecosistema de manglar. Si el manglar se quita, se corta, se elimina, como ha pasado en los ecosistemas de las riberas, entonces cuando hay un ciclón, el impacto hacia la costa es mayor porque el agua del ciclón no es retenida por los manglares que ya fueron quitados. Por eso se habla de que un desastre natural puede ser mayor cuando se afectan los ecosistemas, quitando parte de la población de la biodiversidad. Así que, y casos hay muy diversos. Por ejemplo, el caso de los ecosistemas marinos, como sería los arrecifes, también. El arrecife se pierde y entonces la fuerza del mar es mayor, ¿sí? Y afecta a las poblaciones cercanas costeras. De modo que alterar físicamente los ecosistemas puede dar lugar a desastres mayores. Igual los socavones también, ¿sí? Los socavones son parte de un desastre cuando en un lugar hay demasiada extracción de agua. Se pierde entonces el suelo y se generan socavones. Ahora, vamos a pasar, hasta aquí tenemos el tema 4, vamos a ver el tema número 5. ¿Preguntas hasta aquí que quisieran plantear? ¿Alguna inquietud, duda? Bien, vamos a avanzar entonces con el tema 5 y último, que es la problemática institucional. En este caso tenemos diferentes planteamientos enunciados que tienen que ver con cuáles son las instituciones ambientales y sus diversos tipos que hay y las fallas que pueden ocurrir dentro de esta temática. Tenemos, por ejemplo, que existe una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y esa comisión es una institución ambiental mexicana cuyo principal objetivo es llevar a cabo una gestión correcta, una administración correcta de los bienes ambientales. Y esa es entonces su característica y un ejemplo de institución ambiental, de gestión y administración de bienes ambientales. Tenemos que otro tipo de instituciones, más bien como carácter genérico, las instituciones ambientales de producción legislativa, sí, tienen función de producción de normas ambientales, van a aprobar presupuestos para la actividad ejecutiva y van a controlar la actividad gubernamental. Entonces, tenemos ya aquí entonces dos tipos de instituciones ambientales que tienen que ver con nuestro tema que es problemática institucional. Ahora, las fallas que pueden ocurrir en instituciones se interpretan como problemas de gestión del capital ecológico, ¿sí? Es decir, puede considerarse el conjunto de recursos naturales comunes o públicos. Ese sería el enfoque de una falla institucional y que tiene que ver
con una cuestión de falla en la política institucional. Ahora, las instituciones que son de tipo de control y de corrección tienen como función justamente eso, controlar los impactos ambientales que tendrían las diversas actividades socioeconómicas. Ahora, para ese caso, existe una institución que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que es una institución mexicana que cumple con esa función de fiscalizar, ¿sí?, los daños que pueden ocurrir al medio ambiente. Y una institución ambiental está definida como una organización regulada en el ámbito político que se constituye sobre una base de cumplimiento de funciones externas que van a estar vinculadas directamente a problemas ambientales, en el caso de ser instituciones ambientales. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, instituciones de ambientales tipo jurídicas que se dedican a cumplir como fiscal de medio ambiente, en este caso sería la Profepa. Y otras, por ejemplo, la Semarnat, ¿sí?, es una institución que se dedica a producir las políticas públicas ambientales de alto nivel. Y en el caso de las jurídicas, perdón, las legislativas se dedican a producir leyes. En este caso sería la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, que es la ley mexicana que se enfoca en la protección ambiental, y de esa ley surgen reglamentos. Comentábamos que el reglamento lo genera una Secretaría de Estado y las normas se generan a través de instituciones diversas que tienen que ver con la temática en particular que se va a regular. Y en el caso, por ejemplo, de instituciones ambientales, perdón, de educación ambiental, esas instituciones se encargan de promover valores, conocimientos, hábitos y prácticas que van a contribuir al desarrollo de competencias para los individuos o colectividades, y esas colectividades participen en mejorar, ¿sí?, el medio ambiente. Entonces, esos son los enunciados que podemos revisar y de ahí plantearnos hacer una forma de preguntarnos con estos enunciados para estudiar. Otra sería, a partir de ellos, buscar más información en nuestros recursos de cada semana y de esa forma prepararnos y estar listos para presentar el examen. Bien, ahora sí es tiempo de preguntar, inevitablemente, porque después va a ser el examen. Nos quedan 5 minutos para que ustedes tengan chance de irse a otra clase. Adelante con sus preguntas, de cualquier tipo. ¿Sí me escucha, maestro? Adelante, Diana. Bueno, ahorita está mencionando que de igual manera podemos tomar de ahí, ¿verdad? Como guía, pero igual de videos y todo eso, ¿también usted pondría preguntas o algo así? ¿O solamente sobre el libro tomaría las preguntas? Las preguntas las preguntas ya están en el examen, son 50 preguntas, son 30 aleatorias, y esas preguntas todas tienen que ver con cada uno de los temas. La semana 5, la 4, la 3 y la 1. La semana 2 no está considerada en las preguntas de examen. Y claro, ustedes tienen la opción número 1, es esta presentación que les acabo de hacer. Opción número 1 y más fácil para estudiar. Opción 2, revisar los recursos aquí. Los recursos que se presentan en el video. Recuerden que el video de cada clase es una exposición del tema, y ese tema tiene que ver con la paquetería SCORM. Es decir, hay una asociación entre el tema revisado del video que se presenta ahí y la actividad que ustedes tuvieron que haber hecho acá. Pero además, ese video está presentado de forma práctica en una presentación de PowerPoint. Recuerden que el PowerPoint está incluido en este video, ¿sí? Y este video y el PowerPoint son temas que tienen que ver con el paquete SCORM. Así que tenemos opciones.
revisar esta información de forma concreta o revisar el recurso, ¿sí? Para cada semana. Semana 2, esa se la brincan, esa no va a tener que verla, ¿sí? Esa no es parte del examen. Semana 3, sí. Ahí está el video, y el video tiene que ver con la presentación, y la presentación tiene que ver con el paquete SCORM. Siguiente semana 4, ahí aparece el video, lógico, tiene que ver con la presentación, y la presentación tiene que ver con el tema de la problemática del paquete SCORM. Lo mismo, semana 5, ahí está el video relacionado con la presentación en PowerPoint, que tiene que ver con el tema que se trató en el paquete SCORM. Así que para el examen parcial, ¿sí? Aquí les puse a ustedes recursos. Revisar sus actividades, claro. Videos, sesiones síncronas. Y en especial, la sesión síncrona de esta semana de evaluación. ¿Sí? También tienen ustedes toda la información del paquete SCORM. Pero para que no estén batallando demasiado, tomen en cuenta, ¿sí? Esta sesión síncrona, ¿sí? Que estamos ahorita trabajando, ¿sí? Así es que... Muy bien, maestro. Pregunta, maestro. ¿Perdón? Pregunta, ¿esta presentación que nos acaba de dar, ¿la va a incluir también ahí en los recursos o solamente es la grabación? Es la grabación y va a quedar como un video, ¿sí? Debajo de estos recursos. Perdón, va a quedar, me equivoco, va a quedar como una revisión de aquí, ¿sí? De aquí. ¿Sí? Ah, ok, maestro. Pero entonces, como tal, no va a haber la presentación de PowerPoint que nos acaba de presentar. No. Solamente sería el video. ¿Sí? Ok. Va a Gracias. quedar aquí colocado ese video. Nada más. Ok, gracias. No va a haber presentación en PowerPoint. Bien, son las 8, para ustedes tiene que ir a otra clase, pero aquí estoy yo para responderle preguntas que llegan a tener, que quieran formular. Adelante, Mayra. Hasta la próxima semana, Claudia. Sí, Gloria. De nada, Emanuel.